ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. Hoy tenemos un programa bien especial porque queremos que deje huella en su corazón, pero sobre todo en la conciencia de en qué apoyamos. A veces decimos, pues no me toca, está lejos, no sé de eso, es una cuestión política, no, eso es de feministas, mujeres, ¿sabe qué? A veces estamos bien mal informados y tenemos muy poca empatía con lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. Escuche de qué se trata. En México va en aumento la violencia contra las mujeres, sobre todo en el noviazgo. De acuerdo con datos del INEGI, 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más afirman haber sufrido alguna vulneración física o sexual por parte de su pareja, pero solo el 13.6% ha acudido a alguna institución o autoridad a buscar ayuda. Tras el feminicidio de Ana María Serrano Céspedes, de tan solo 18 años, surge la Fundación Nana para crear conciencia sobre la prevención de la violencia en el noviazgo. Hoy, en La Espuma de los Días, nos acompaña Jimena Céspedes, creadora de la Fundación Nana, para hablar de esta gran misión de crear conciencia. Y bueno, como ya escuchamos, está aquí Jimena Céspedes Arboleda y pues ella está al frente de esta institución, de la misión de la Fundación Nana. ¿Cómo estás? Hola, buenos días y buenos días al auditorio. Pues a veces en el momento más oscuro de nuestra vida no sabemos que puede salir y transformarse en algo. Escuchamos en la cápsula parte de tu historia. Cuéntanos primero cómo surge esta fundación. Mira, mi hija, para los que no lo conozcan, mi hija se llama Ana María Serrano Céspedes. Ella tenía 18 años, estaba estudiando medicina, tenía una vida por delante. Y el exnovio, literalmente se los digo así, la mató en su propia casa, un día entre las 5 y las 6 de la tarde, y quiso hacer pasar que era un suicidio. Nosotros no estábamos de aniversario, mi esposo y yo, a 8 horas de diferencia. Justo ahorita que venía para el estudio, siempre que yo necesito el apoyo de Ana María, me manda un pájaro, me manda algo. Yo venía saliendo de un desayuno y había un colibrí en la mitad de una flor. Y entonces dije, ya sé, Ana María, que estás conmigo. Ella nos llamó, todo el mundo me mira así con cara de, ¿cómo se te ocurre? Literalmente sonó el teléfono de mi esposo, que era el que siempre estaba prendido, y le digo, es Ana María. Me dijo, no, es un número desconocido que nunca pudimos saber quién había llamado. Y yo agarro el teléfono, llamo a Ana María, no me contestaba y no me contestaba. Había un mensaje de la señora que está en la casa con nosotros en la limpieza, diciéndome que había ido el exnovio de Ana María, que lo había visto muy raro, que le había dicho a Ana María, y que Ana María le había dicho que no se preocupara, que todo estaba bien. En ese momento llamo yo al vecino, el vecino entra en la casa y Ana María ya estaba sin vida. Venimos de una familia en donde no existía la violencia. No sabíamos que existía la violencia de género. Yo no había marchado nunca un 8 de marzo porque siempre creí lo que tú mencionabas, que eso era de otras personas, era de otro código postal. Era gente que no estaba empoderada, que sus mamás de pronto no trabajaban o que sus mamás no estaban pendientes. Escoge la excusa que uno siempre tiene o la forma en la que uno siempre juzga al de enfrente. Y nos pasó a nosotros. Pero a punta de colibrís, como les digo yo, Ana María me dijo que este tendría que ser mi camino a partir de ahorita y me fue dejando todas las huellas que podemos ir platicando a lo largo del programa para que mi trabajo, a partir de ese momento, fuera concientizar a las mujeres, pero también a los hombres, porque esto no tiene que ser un problema nuestro. Yo sigo casada con un hombre maravilloso con el que cumplo 25 años, de que la violencia de género existe por ser mujeres y que tiene que ser un trabajo de toda la sociedad que podamos cambiar esa violencia. ¿Cómo le haces para manejar tus emociones? La pérdida de un hijo, no, si nos duele a las que hemos perdido en el vientre, que bueno, pues no los conociste, que tenías la ilusión, ¿no? Sin embargo, no me imagino esta parte de vivir, criar, amamantar, hacer, crecer, ver, tener ilusiones y de pronto no estar. Y más de una manera como sucedió, ¿no? Nadie te prepara para esto. Yo me acuerdo
tengo un muy buen amigo mío que perdió a su hijo tal vez unos 7 años antes de que muriera Ana María. Y yo me acuerdo haber estado en ese velorio y haber dicho, yo no podría vivir si se muere un hijo. Pero resulta que la naturaleza es sabia y vives a pesar de que muere un hijo. Y vives cuando encuentras un propósito de por qué se murió el hijo. Yo he leído todo lo que me ha caído en las manos, desde el más allá al más acá, desde la violencia, los duelos, historias de personas maravillosas. Y hubo un libro que se llama El día en que mi hermana quiso volar, de una joven que se suicida, tiene un hijo, tiene un hermano gemelo, y entonces están la mamá y el psiquiatra haciendo hasta lo imposible para que él no se suicide también, porque él quiere irse con la hermana. Y al final hay una frase con la que me quedo siempre, que decía, el psiquiatra le dice al niño, le dice, es que tu hermana eligió el destino y a ti te dejó el futuro. Yo creo firmemente, y eso es lo que me mantiene viva todos los días, aún a pesar, Ana María cumplió el 5 de mayo. Los 5 de mayo, cada 12, porque ella murió el 12 de septiembre, son días mortales, de esos que no me quiero levantar. Pero me levanto sabiendo que ella eligió el destino por alguna razón. No sé si fue que antes de venir ya hemos firmado el pacto, lo que fuera. Pero ya hemos salvado 6 mujeres conscientes de violencia de género. 6. Con la primera yo ya me había sentido bien. Si logro todos los días que alguien me oiga a través de los micrófonos que gracias a ustedes nos abren tan amablemente, logramos salvar a alguien del otro lado de que no la golpeen, que ya no la violenten psicológica ni emocionalmente, que pueda sentirse empoderada y salga de ahí. Yo con eso cumplí la misión que Ana María me dejó y por eso me levanto todos los días, aún a pesar del dolor tan grande que es una pérdida de un hijo, porque como tú decías, lo primero que pierdes, la ilusión. Fíjate que es increíble que no sé dónde esté nuestra mente en permitir ciertas cosas durante el noviazgo y cosas que no nos damos cuenta. O sea, a lo mejor los golpes son cosas evidentes, pero hay muchos rasgos y muchos tipos de violencia que a veces son imperceptibles y los dejamos pasar por amor o por lo que tú quieras. Como hacer ver a las chicas, ¿no? Desde muy jovencitas que digo, ¿por qué una niña va a estar padeciendo un noviazgo feo? Bueno, en primera, no, o sea, ¿por qué vivir así? Desafortunadamente, digamos que hay parte es un tema cultural, o sea, algunas familias crecieron con esa violencia normalizada y entonces la normalizamos. Otros, digamos que es el que le llaman el mito del amor romántico, que a mí no me gusta mucho la frase, pero es correcta. Pues vemos a las princesas y vemos las películas y vemos los TikToks y vemos las redes sociales de toda esa gente que es maravillosa, que toda la vida es rosa y tú quieres tener la misma vida rosa. Y yo lo que les decía es, cuando entran, sobre todo, nos estamos enfocando mucho, como tú mencionabas, a la violencia de género desde el noviazgo, para que desde el primer grito, no tienes que esperar hasta el golpe, salgas de ahí porque no es normal. Entonces, yo lo que les decía es, imagínate dos jovencitos, porque generalmente cuando entran 2 a los 14, 15 años a un noviazgo, que cada vez son más jóvenes, entran en igualdad de condiciones. Deciden encontrarse en el cine. Cada mamá lleva a su joven al cine y cada uno encontrarse. La niña llega tarde, 10 minutos tarde. El muchacho está en la entrada del cine. Cuando es una persona que maneja bien las emociones, lo que va a decir es, vamos tarde, pero corrámosle para que podamos ver el resto de la película. Y después vemos cómo solucionamos que llegaste tarde. Pero el que no maneja bien las emociones, lo primero que hace es que le tira las palomitas, le pega un grito, le dice que por su culpa no pudo ver la entrada de la película y que era lo más importante, ya no vamos a entrar a la película. Y ella comienza a hacerse más chiquita. Cuando él ese momento le funcionó, comienza a actuar cada vez más violento porque sabe que la otra persona le va a pedir disculpas, le va a decir que no va a volverte a llegar tarde, que no se preocupe, que ella paga la invitación para que él no se moleste. Y ahí es cuando pierden la igualdad de condiciones. Y lo que pasa es que cuando menos nos damos cuenta, ya estamos metidos en esa normalización de violencia porque el de enfrente además nos culpa. Y entonces nos dice, es que por tu culpa no han llegado. Y uno dice, tienes toda la razón. Y toda la razón comienza a ser un ciclo de espiral de violencia en donde empieza con esto, con un momento de tensión,
después empieza con la etapa de agresión y después cuando el muchacho se da cuenta que pues, ya se quedó sin palomitas y le pegó a la pared, le dice, ay, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Pero como ya aprendió que le funciona la violencia para que la otra haga lo que él quiere, ahí es donde comienza ese ciclo cada vez y es muy difícil de romper un ciclo. Es como tú dices, no tendríamos que esperar el primer golpe, no tendríamos que esperar ni siquiera el primer grito. Ya con la primera vez en donde me hiciste menos, me hiciste sentir menos, tendríamos que ser capaces de parar una relación así. No tenemos esa cultura, porque esa cultura no nada más en casa, en los medios, en las escuelas, no, porque ¿cómo voy a dejar a esta persona? ¿No? Unas heridas a lo mejor de la infancia, generacionales, porque muchas familias, bueno, no todas, pero algunas vienen de situaciones disfuncionales, ¿no? Y a veces lo mismo que pasa en casa se refugian en el noviazgo. No quieren salir, ¿no? Que padres peleando, o madre separada, padres separados, o algo, en las diferentes situaciones, o condiciones económicas, ¿no? Y se refugian donde no es. ¿Cómo enseñarle ahora con tu experiencia a los hijos y a los padres a fortalecer el autoestima y decir, yo no voy a permitir estar en un lugar donde no sea tratada o tratado bien? Ya tenemos un tema que yo creo que esa es como la base que hemos ido perdiendo en muchos casos. La primera es el tema de responsabilidad. Todo el mundo habla de la culpa, pero en el Museo de Memoria y Tolerancia hay una exposición que le llaman Libres y Seguras, precisamente para mostrarle a hombres y mujeres el ciclo de la violencia y también aquellas frases que normalizamos como si fueran normales de calladita te ves más bonita o vas a salir así como te vas a ver, o sea, cosas que lo vivimos todos los días. Pero al final del túnel hay una imagen en morado con letras enormes que dice no es tu culpa. Generalmente lo que pasa en una relación violenta es que el de enfrente le echa la culpa a los demás. En general los latinoamericanos somos muy dados a echarle la culpa a los demás. O sea, es que el juzgado no me hizo, o es que el de enfrente, o es que el semáforo no pasó. O sea, escoge la razón que quiera. Somos muy dados a echar la culpa. Tendríamos que quitar la palabra culpa del vocabulario de todos, empezando por de las mujeres, y pasarnos a un tema de responsabilidad. Desde la primera vez en donde tú ves a un hijo que le hace bullying a otro, en vez de llegar al colegio y decirle al colegio es que mi hijo no es así en la casa, tendrías que ir a ver por qué lo hizo en el colegio y aunque no lo haga en la casa. Si no logramos parar una cultura violenta desde el inicio, ya no tendríamos que estar defendiendo mujeres afuera, ni diciendo es que los 8 de marzo matan 12 mujeres al día y salir así diciendo cómo es posible que esté pasando esto. Creo que el problema más grande es que no hemos visto que tenemos que parar a nuestros hijos y enseñarles responsabilidad desde el primer momento. Y esa responsabilidad va para hombres y mujeres. La responsabilidad para mujeres en donde le crean a la intuición. Esto no me gusta. Debería ser capaz de pararla desde ese mismo momento y no aceptarla. Y desde los hombres, cuando ves a otro amigo que agrede a otro, tendrías que decirle párale ahí y arreglemos las cosas de manera civilizada. O sea, se nos olvidó el civismo. Y es algo tan sencillo y tan complicado de lograr en esta sociedad. ¿Cómo te vives hoy, por ejemplo, en un 10 de mayo? Resulta que los 10 de mayo, ahora van las amigas de mi hija a celebrar conmigo el 10 de mayo. Cuando te preguntabas cómo sobrevive un padre, sobrevive gracias a que existe una red de apoyo que generalmente pasa es cuando alguien entra en duelo, lo que dice no me quiero quedar encerrado en mi casa. Cuando uno se abre a la cantidad de gente que quería a Ana María, el velorio de Ana María fue una cosa, eran 2 pisos rellenos de gente, o sea, no cabía la gente, yo terminé parada en la escalera saludando, porque si no, no los iba a ver, era imposible, más la cantidad de flores, más la cantidad de todo. Y a partir de ahí, los amigos de Ana María, que además, seamos sinceros, ellos sabían que Ana María está en una relación tóxica, pero nadie levantó la mano porque nadie creía las consecuencias, que eso es parte de lo que estamos tratando de trabajar, es
las consecuencias de una violencia es un feminicidio, no es solamente un golpe, eso es importante tenerlo. Pero entonces las amigas son de las que me llaman, podemos celebrar contigo el 10 de mayo. O entonces me llaman y me dicen el 5 de mayo del cumpleaños de Ana María nos gustaría hacer algo, entonces vamos a llevarle unas flores. O sea, la gente no solo la recuerda y la fundación no la recuerda, sino también la gente se vuelve muy solidaria, que eso también es la parte bonita. ¿Tú como mamá te diste cuenta de la relación de tu hija? No, por varias razones. La primera, porque yo no era consciente ni siquiera que existía la violencia. Yo solamente vi 3 cosas. La primera de ellas, Ana María la acaban de operar de la nariz, o sea, la típica para que se viera más bonita. Se fue a la casa del novio a mostrarle la operación de la nariz y ya la operaron, haz de cuenta, en julio y la fue 3 semanas después a ver, porque la operamos fuera del país. Y cuando llegó, la recibió el novio en ese momento junto con el hermano, con un plato de cartón y crema pastelera y se la puso en la cara. Ese mismo momento yo le dije a Ana María, ya no regresas a esa casa y deberías terminar con el muchacho. La mamá me llamó a pedirme disculpas, que pues era una broma cualquiera, que no le había pasado nada. Y Ana María decidió seguir con él. En noviembre de ese año, estamos hablando del 22, ella llegó un día llorando a la casa, que él le había terminado y no sabía por qué. Entonces, pues yo hice lo que cualquier mamá, saqué el bote de helado, una buena película, le dije, esto nos pasa a todos, pues se nos rompe el corazón y regresamos. Ese día llegó con un regalo enorme el muchacho, con unas flores a pedirle disculpas. Y parece que a partir de ahí fue cuando comienza ese ciclo de terminadas en donde cada vez es más seguido, pero ella nunca me dijo nada, porque ya sabía que si ella me decía, yo le iba a decir que terminar. Y ya la última vez, que ahí fue cuando ya me salieron las alertas, ella estaba hablando con una amiga llorando en el teléfono, cuando colgué le dije, ¿qué pasó? Y entonces me dijo, no, es que se enojó porque yo fui al concierto de mi mejor amiga con la falda que él me había regalado. Le dije, Ana María, termina. O sea, esa fue la respuesta. Y efectivamente ella me dijo, sí, cuando terminen todas las fiestas, porque él ya estaba graduándose del colegio, terminamos. Y terminó. Lo que pasa es que él comenzó a mandar regalos y regalos y regalos hasta que mi marido un día le dijo, no recibes ni un regalo más. Y por eso la señora de la limpieza tenía la instrucción de no recibir ningún regalo más. Dejó de mandarlo, esto fue para julio de 2023, y él la mata en septiembre. Pero lo que nosotros no sabíamos es que el riesgo más grande, primero no sabemos que vivió en violencia. O sea, más allá de que no te gustara y tú dijeras, ya termina, y tu hija termina, tú piensas que ahí termina el problema. Resulta que cuando una mujer vive en violencia de género, el problema más grande no es cuando están dentro de la relación. Obviamente si tienes trauma, si tienes violencia psicológica, emocional, sí te pueden llegar a golpear, o sea, no te digo que no sea un problema, pero el problema es cuando el hombre pierde el control. Dentro de los 3 meses siguientes es la etapa más difícil porque es donde las pueden matar, que fue lo que le pasó a Ana María. Entonces ahí es cuando las mujeres tienen que estar muy atentas. Perfecto que han terminado con la relación. Tienen que romper toda la cadena y toda la relación con esta persona e incluso si es necesario, sáquenla de la casa o cámbiense de vivienda. ¿Qué les dices a los amigos? Porque finalmente uno como amigo, entre que no te quieres meter, entre que nunca te imaginas que pueda llegar. ¿Qué tendría que hacer un amigo cuando empieza a notar algo que no cuadra? Mira, hay una frase que leí justo hoy en la mañana que dice, estamos confundiendo la indiferencia con la tolerancia. Oh. Yo creo que parte del problema que tenemos, primero es un tema de conciencia, porque como normalizamos tanto la violencia, hay actividades que uno dice, no es para tanto. Pero cuando entendemos que matan 12 mujeres al día, el no es para tanto, tendría que llamarnos la atención. La segunda, todos somos conscientes, todos eran conscientes que Ana María vivía en una relación tóxica. Parece que Ana María al comienzo les contaba qué es lo que pasa generalmente con las mujeres, les cuenta, la de al lado le dice, amiga, date cuenta, que esa es como la frase principal, pero después la sueltan porque dice, no va a salir de ahí. Lo primero que tendríamos que hacer como los amigos, a mí nadie me contó. Muchas veces creemos que lo máximo que puedo hacer es decirle a mi amiga. ¿Qué pasa si hablamos con la psicóloga del colegio? ¿Qué pasa si hablamos con la profesora a la que más confianza le tengamos? ¿Qué pasa si hablamos con los papás de ellos? Les dicen, oye, mi amiga está pasando esto. Tú tienes relación con los papás de enfrente, ¿por qué no vas y le cuentas? Yo le digo a los papás, ojalá todos los papás que tienen chats solo para ver si hicieron la tarea o no la hicieron o lo que sea. ¿Qué pasa si les decimos a los otros papás, si algún día sabes algo de tu hijo o si algún día mi hijo te hace algo, avísame? Como que perdimos esa capacidad de decirle al otro
que hay algo que no está bien en tu hijo. Entonces, lo primero que yo le diría a los jóvenes es, entiendan los pasos de la violencia. Te los quiero contar muy sencillos. Lo primero es control. Generalmente cuando alguien está sobre otro es un tema de control. La segunda es el tema de celos injustificados, que es lo que pasaba con Ana María. El día de la falda, no era el problema, no era la falda, sino que cuando habían ido al concierto había llegado otro compañero de ellas del salón y él se había molestado porque ya no le había dicho que había ido a ir otro niño a ese evento. La tercera es el tema de menosprecio, lo que la persona dice. Cuando le dice, no, es que tú no me entiendes, no, es que como a ti todo te sale muy bien, no, es que como es tu culpa. O sea, entonces la persona comienza a pensar si realmente es culpa de ellos. La otra son los cambios de temperamento. Como te decía, Ana María parece que terminaban una y otra vez y entonces era cuando él, no pasa nada y le dejaba de hablar, le terminaba. Y entonces la otra persona enfrente lo único que hace es todo el tiempo buscando qué hace para no hacerlo enojar, para que no cambie el temperamento, para que no la bote. O sea, porque en su cabeza ella quiere salvar al de enfrente. Eso es parte del tema que tiene. Y la última es el aislamiento. Para que alguien pueda controlar algo, antes cuando le dicen, tus amigas nos tienen celos, no es que tus amigas no nos entienden. Ana María, al comienzo, hasta el día del pastelazo, Ana María era la que iba a la casa de este muchacho, que porque no lo dejaban salir. Y yo decía, bueno, pues su mamá es muy celosa o le preocupa la seguridad del niño. Hasta que te das cuenta que era el tema, que el control era lo que él ejercía y por eso la aislaba de nosotros mismos, incluso de sus propios papás. Cuando ellos entienden estos 5 y saben que el riesgo que puede correr su amiga, en ese momento hablan, porque ya me ha pasado, en varias universidades generalmente comienzan a hablar entre ellos. Entonces, este trabajo que haces tú, de decirle a los jóvenes, comiencen a levantar la mano, puede cambiar la vida de muchas mujeres en el futuro. Sí, dejemos de decir porque, ay no, yo no me voy a meter, porque luego se reconcilian y ahí está. Y es algo que decimos aún la gente mayor, o sea, no nada más los adolescentes. Sí tendríamos que estar como tú dices, al pendiente, prudentes, como con una señal, siempre con la amiga que más quieres, pero a veces cuando estás en una relación complicada, ni siquiera a tu mejor amiga le cuentas. Eso es cierto, pero ahí es donde, si eres la mejor amiga, dile, el día en que estés lista, aquí estoy. Si termina un día, no la dejas sola en una fiesta, la tienes que acompañar hasta el último momento en esa fiesta. Si ves que está sufriendo, además llama a la mamá y dile, oye, no, yo sé que no te ha contado, pero es lo que yo estoy viendo que está pasando. Nos falta ese pequeño paso al siguiente. Justo estuve en un evento en una universidad hace poco. Yo entrego unos folletos en donde les doy estas claves que se llama el kit de primeros auxilios. Y llegó una niña con su mamá porque me dijo, oye, mi mamá está muy interesada en estos temas. Le entregué el folleto y le dije, aquí está mi teléfono, dile que si algún día quiere hablar de este tema me llame. A la semana me llamó y me dijo, fue la forma en la que mi hija pidió ayuda, me entregó el folleto. Y entonces ya lo que hicimos, que es lo que estamos tratando, es, necesitas escenarios de salida. Entonces necesitas a la psicóloga experta en violencia de género, porque no es cualquier psicólogo el que te pueda atender. Necesitas al abogado que te diga que tienes que ponerle una orden de alejamiento a ese muchacho porque es un riesgo. De pronto hasta necesitas al refugio, o sea, para salir de ahí. Entonces lo que necesitamos es darle, no solamente a la que esté en violencia, sino a los amigos, a los papás, a los colegios e incluso a la psicóloga del colegio las herramientas para que sepas qué hacer con cada una de estas personas, porque cada persona es diferente, pero que tengan todas las soluciones y digan, el día en que estés lista, aquí tienes todo el abanico de soluciones. Tú solo avísame, yo estoy ahí. Te voy a preguntar acerca de este chico. ¿Lo perdonaste? Yo sí, casi desde el primer momento. Y lo perdoné porque, bueno, en la palabra, él se tiró su vida, se tiró la mía y bueno, y la de Ana María. Pero yo salgo todos los días y veo colibríes. Yo veo el cielo azul. Yo puedo sentarme a desayunar afuera y me paro en el pasto sin zapatos para enraizar a la tierra. Él no lo puede hacer porque está en la cárcel. Está en una celda a los 20 años y cuando haya juicio, porque no hemos empezado el juicio, puede que le toquen hasta 70 más. Él es el que tiene que hacer algo con su vida porque yo ya tengo un propósito. Y entonces fue cuando decidí que de pronto él cumplió su misión en la vida que asesinar a Ana María, no lo sabemos. Pero como te digo, él es responsable de lo que hizo. Y yo ya lo perdoné porque con eso me perdoné yo también.
Porque imagínate la culpa que siente una mamá, decir, ¿cómo no me di cuenta? Y te volteas y entiendes que no me tenía que dar cuenta. Y mi marido me lo dijo. Un día que yo estaba, o sea, que yo decía, no me quiero ni levantar. Me dijo, la responsabilidad es de él que la mató, no nuestra. Que nosotros siempre tratamos de velar por Ana María hasta el último día. Y ahí fue cuando decidimos juntos que este sería el trabajo. Decirle a todas las personas allá afuera. Y que entonces ya son conscientes. Y ahí sí es su responsabilidad si no hacen nada. Incluyendo a los jóvenes que son capaces de matar a otra mujer. Y sí, porque aquí hemos repetido en este programa que la culpa no, el perdón no tiene que ver con que no sea culpable, ni que no tenga que pagar, ni que no tenga, sino es soltar esta carga de nosotros para que, bueno, pues quienes somos creyentes, pues que Dios haga su chamba ahí con estas personas y como tú dices, es liberarte para poder dar a otros, ¿no? Con esta misión que tienes, lamentablemente, de un hecho triste, sin embargo, estás salvando vidas. Ojalá sean muchos más. Yo los que digo, yo nunca me he metido en temas de fundación. O sea, yo tengo una agencia de relaciones públicas, he tratado temas de, ahorita, desde temas electorales hasta que pues uno decía, pues son como más cotidianos en el día a día. Y se da uno cuenta que sin las asociaciones y sin las fundaciones, el trabajo sería muchísimo más difícil para todo el mundo allá afuera. Ojalá mucha gente trabajara como voluntaria, donara, contribuyera a hacer más grandes los mensajes. O sea, nos falta todavía una cultura importante en el tema de asociaciones, que yo no sabía que eso existía. Sí. Y en voluntariado, que nos hace más ciudadanos todos los días. Y yo creo que eso es de esas cosas que estoy aprendiendo todos los días, que no tenía metido dentro de mi sistema. ¿Cómo se acercan ustedes? Porque creo que una cosa es informarnos, otra cosa es colaborar, otra cosa es pedir ayuda, porque dices, bueno, no, yo no tengo violencia, pues ni novio tengo, ¿no? Sin embargo, también es necesario tener esta cultura de qué es la violencia. Mira, estaba dando una charla a una empresa muy grande y una de las niñas levanta la mano y me dice, oye, quiero saber si esto es violencia. Y yo, dime. Entonces me dijo que había salido una mujer de unos 25 años, ya trabajando en una empresa, en un puesto interesante, que había salido con su mejor amigo desde el colegio, con la novia del mejor amigo y que habían salido a comer a un restaurante y que este muchacho pidió la comida. Y entonces ella le pregunta, ¿pero por qué le pides si ella ya es mayor de edad? Y dice, sí, pero yo estoy pagando. No, hombre. Esas pequeñas cosas hacen que, aunque no tengas novio, como dices, aunque creas que no vives en violencia, normalizan los temas de violencia. Entonces, lo que hemos tratado de hacer desde la fundación se llama fundacionnana.com, nos encuentran a través de eso o de cualquier red social, así como lo tenemos. Y lo que queremos son 3 cosas. La primera, que nos inviten a todos los lugares que quieran para que nos les contemos la historia de Ana María y la forma en donde se ejerce la violencia, cómo se ejerce y cómo prevenirla. Esa es la primera. Tenemos un curso también que estamos listos por sacar, empieza ahorita el 9, el 11, como el 18 de mayo más o menos, que es un curso en línea que cualquiera puede tomar, en donde explicamos ya mucho más a fondo los tipos de violencia, pero sobre todo los escenarios de salida de la violencia. Estamos creando herramientas. Ya la próxima semana vamos para Colombia a sacarla porque le estamos haciendo con Microsoft, en donde las mujeres, porque muchas veces les da pena contar lo que hacen, les da pena contar lo que están, sobre todo si no vienen de una familia que tiene violencia, como que dicen, si yo le cuento esto a mi mamá o le cuento a mi amiga, ¿quién sabe qué va a creer de mí? Entonces es una herramienta de inteligencia artificial en donde tú puedes bajar tu conversación de 1 a 3 meses, se la subes y te dice si hay violencia o no. Y estamos sacando otras herramientas como una caja púrpura, que es la ayuda específica jurídica para que tú puedas poner cualquier denuncia. O sea, estamos tratando de hacer todo eso. Va a estar en la página de internet y la gente puede hacer 3 cosas. 1, puede ser embajador y entonces tomando el curso puede ellos mismos replicar la información. La otra, llevándonos a cualquiera de sus espacios. Y la tercera va a ser chateando con nosotros, pidiendo ayuda si necesiten, los canalizamos a donde quieran y en algún momento ya tendremos el botón de donación. Pues te vamos a volver a invitar porque me voy a hacer voluntaria.
Claro que ¿Qué te sí. parece? Encantada, yo soy la primera que te recibo. Bueno, pues muchas gracias. Por favor, escucha, comparte y pues que algo te quede ahí en tu corazón. Muchas gracias y nos escuchamos.